clase. Hoy vamos a continuar con lo que respecta a, después de haber realizado el diagnóstico, a realizar el tratamiento, ¿no? Y antes de realizar el tratamiento debemos realizar algunas consideraciones importantes, ¿no? Fundamentalmente relacionadas con el estado de salud del paciente. Una de aquellas es precisamente llegar a determinar, llegar a evaluar, ¿no es cierto?, el estadio clínico del paciente. Ustedes saben, de acuerdo a la clasificación de la OMS, el estadio clínico se clasifica en tres, ¿no? El asintomático, leve, moderado, severo o avanzado, ¿no? Determinar eso, ¿no es cierto? Y determinar también el estado inmunológico del paciente, ¿no? Es decir, para eso, ¿qué solicitamos? La dosificación, la cuantificación, el recuento de los linfocitos CD4, que son el órgano blanco del virus, ¿no? O sea, determinar el número de células de linfocitos CD4 que aún posee como viables el que está padeciendo la enfermedad, es decir, el huésped, ¿no? Ustedes recordarán que habíamos dicho que el valor referencial normal del número de linfocitos CD4 es de 500 a 1500 de células por milímetro cúbico, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina el estado inmunológico? A través del recuento del linfocito CD4. Ahora, también debemos evaluar el estado de progresión del proceso infeccioso en el huésped de acuerdo a la actividad viral, es decir, a la replicación viral. Y para esto, ¿qué se solicita? Se debe solicitar la dosificación de lo que se llama la carga viral, ¿no? Determinar exactamente el nivel de carga viral que cuenta el paciente al momento del diagnóstico, para que todos estos tres aspectos, evaluar el estadio clínico, evaluar cómo lo hacemos a través de la aplicación de la clasificación clínica, ¿no es cierto?, de los estudios clínicos de la OMS, ¿no? Determinar el estado inmunológico del paciente, determinar el estado viral del paciente, es decir, el número de copias del virus que tiene en su organismo, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar si se va a iniciar o no el tratamiento antirretroviral. Y se va a iniciar para tener una línea de base, ¿no es cierto? Y a partir de esto, de estos datos, de esta información, llegar a hacer posteriormente el seguimiento y monitoreo del paciente. Si existe una adecuada evolución, es decir, una buena evolución, o la evolución es estacionaria, o la evolución es desfavorable. Ustedes saben que en medicina manejamos tres tipos de evolución, ¿no? La evolución estacionaria, favorable y desfavorable, para llegar a determinar eso. Porque de la determinación de ese tipo de evolución vamos a poder determinar, ¿no es cierto?, el cambio de esquema terapéutico, ¿no es cierto?, o el tratamiento de otras patologías que concomitantemente pueden estar cursando el paciente, como sucede en la fase de SIDA, donde la característica es que, aparte de estar infectado por VIH, el paciente interfiere con procesos infecciosos oportunistas, ¿no es cierto?, para determinar aquello, ¿no? Y finalmente, tendremos que determinar, ¿no es cierto?, si se determina iniciar tratamiento antirretroviral en el paciente, debemos explicar al paciente que la terapia antirretroviral es de por vida, ¿no es cierto?, que no le va a sanar, pero sí le va a permitir mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto?, y que además este tratamiento que es de por vida, ¿no es cierto?, tiene muchos efectos colaterales. Uno de los efectos colaterales fundamentales de los medicamentos antirretrovirales son precisamente los efectos tóxicos que tienen estos fármacos, ¿no? Y los efectos no solamente tóxicos, sino también otros efectos adversos, como son las interferencias inmunológicas que presenta el paciente como consecuencia del inicio del tratamiento antirretroviral. Es por estas circunstancias que siempre se debe tender a iniciar tratamientos lo menos tóxicos posible y de acuerdo al estado general y a la clasificación inmunológica y al estado viral del paciente, ¿no? Es importante tomar en cuenta estos cuatro elementos antes de iniciar el tratamiento antirretroviral.
Ahora, si una vez determinamos que el paciente amerita tratamiento antirretroviral, debemos repasar brevemente cuáles son los objetivos del tratamiento retroviral. Uno de los objetivos más importantes del tratamiento retroviral es mejorar la calidad de vida del paciente. Sí, porque curarlo al paciente, sanarlo, negativizar su estadio viral, no se va a poder. El tratamiento es solamente para preservar, prolongar la esperanza de vida, mejorar la calidad de vida, ¿no? Uno de los fundamentales objetivos del tratamiento antirretroviral. Otro objetivo fundamental es reducir a la máxima expresión, ¿no es cierto?, la carga viral del paciente, ¿no? Lo ideal es siempre tener una concentración inferior a 40 copias de virus por ml de plasma, ¿no? Otro objetivo es llegar a restaurar el estado inmunológico, es decir, llegar a mejorar el estado inmunológico del paciente. ¿Esto cómo vamos a monitorear? A través del incremento de los linfocitos CD4 a partir del inicio del tratamiento antirretroviral. Y con esto, ¿qué también vamos a lograr? Obviamente, disminuir la morbilidad del paciente. Cuando decimos morbilidad, nos referimos a reconsultas y además que estos pacientes eviten, ¿no es cierto?, o tengan menor incidencia en estos pacientes las infecciones oportunistas, ¿no es cierto? Y a través de esto mejorar, ¿no es cierto?, la mortalidad del paciente, es decir, reducir la tasa de mortalidad de los pacientes, ¿no? Y secundariamente con eso que durante todo este tratamiento el paciente siempre debe estar, ¿no es cierto?, tener a disposición por parte de los establecimientos especiales en el tratamiento la orientación correspondiente. Y en esta orientación también correspondiente siempre se insistirá en una educación sostenida y consistente en la prevención de la transmisión de la enfermedad. Es decir, concientizar al paciente, ¿no es cierto?, de que debe evitar, ¿no es cierto?, contagiar a otros pacientes. Es decir, incluir en prácticas que pongan en riesgo la salud del prójimo. ¿Por qué esto es muy importante? Porque todos estos pacientes pasan por los 4 estadios psicológicos de la enfermedad, ¿no es cierto? Y muchos de estos pacientes quedan estacionados en aquella tercera fase que es la desencor hacia el prójimo. Y cuando dicen, ¿por qué a mí? Yo solo no puedo quedar deshecho con esta enfermedad. Y es en esa fase que muchos llegan a contagiar intencionalmente. Entonces, aquello sí podemos evitar a través de una buena educación que se da mediante la orientación pre-tratamiento, durante el tratamiento, ¿no?, al paciente y su familia, ¿no? Y obviamente evitar la transmisión, reducir a la máxima expresión la probabilidad de transmisión vertical del SIDA, es decir, esto en el caso de las embarazadas, ¿no?, entre los objetivos del inicio del tratamiento antirretroviral. Ahora, ¿qué pacientes deben iniciar tratamiento antirretroviral? Como dijimos ya el día de ayer, todos los pacientes que estén en un estadio 3 o 4 de la clasificación clínica de la OMS, ¿no es cierto?, independientemente de si tienen o no infecciones oportunistas o el estado en que se encuentra el paciente, pero si están clasificados entre el grupo 3 y 4, estos sí ameritan inmediatamente iniciar tratamiento antirretroviral con ese criterio clínico. Pero también debemos decir que existen situaciones especiales en que los pacientes, ya estando evaluados clínicamente con la tabla de clasificación de la OMS, y se los cataloga que están entre la fase 1 asintomático o la 2, ¿no es cierto?, que es leve, ¿no es cierto? Estos dijimos que no inician tratamiento antirretroviral desde el punto de vista clínico, pero suelen existir en algunas situaciones, ¿no es cierto?, que en la valoración inmunológica que se hace al paciente, es decir, en el descuento del linfocito CD4, ¿no es cierto?, del linfocito CD4, existe un recuento inferior a 500 células por milímetro cúbico, si aquellas personas deben recibir tratamiento. Es decir, a pesar de que tengan un estadio clasificado clínico de la OMS en 1 o 2 y tienen un recuento del linfocito CD4 inferior a 500 células por milímetro cúbico, deben recibir tratamiento. O
Cuando no se hace el recuento del linfocitos CD4 por alguna razón, ¿no es cierto? Por algún motivo, ¿no es cierto? Y se determina que el paciente sí tiene una clasificación entre 1 y 2 de la OMS, ¿no es cierto? Pero la carga viral es superior a 50.000 copias por minuto. Entonces, estos pacientes deben recibir tratamiento antirretroviral, independientemente de su estadio clínico, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Los pacientes que tengan un estado inmunológico con recuento de linfocitos CD4 inferior a 500 células por minuto, independientemente del estadio clínico de la OMS, deben recibir tratamiento. O las personas portadoras del VIH, ¿no es cierto?, cuya carga viral sea superior a 50.000 copias por ml, ¿no es cierto?, independientemente de su estadio clínico, deben recibir tratamiento antirretroviral. ¿Ya? Ahora, segundo, los pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia, ¿no es cierto?, que estén en el estadio 3 o 4, ¿no es cierto?, deben, o sea, en la valoración clínica, deben recibir tratamiento antirretroviral, independientemente del recuento del linfocitos CD4. Así, el paciente, ¿qué quiere decir? Así el paciente puede tener un recuento de linfocitos CD4, por decirles, 550 o 600, de acuerdo a la clasificación inmunológica, no tendrían que recibir tratamiento. Pero si están en un estadio 3 o 4, se adscriben también, está indicado, no, indicado el inicio del tratamiento antirretroviral. Independientemente de la carga viral, también lo mismo. Si el paciente tendría una carga viral inferior a 50.000 copias por ml, ¿no es cierto? Igual, si está en un estadio 3 o 4 de la OMS, debe adscribirse al tratamiento antirretroviral, ¿no es cierto? Ahora, con estos criterios también debemos velar porque existen algunas situaciones especiales, ¿no? Donde el inicio de la terapia antirretroviral depende fundamentalmente de la patología de base de los pacientes, ¿no? Ahora, ¿y cuáles son esas situaciones? En el caso de las embarazadas. Una embarazada, ¿no es cierto?, que esté en octava semana de embarazo, ¿no es cierto?, no debe recibir tratamiento antirretroviral, porque el tratamiento antirretroviral se recomienda iniciar después de la 14ª semana de embarazo. ¿Por qué? Por el efecto teratogénico de los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Igual situación ocurre cuando los pacientes, ¿no es cierto?, están cursando tuberculosis, ¿no es cierto?, pulmonar activa, con los pacientes neoplásicos, con los pacientes serodiscardantes o con los pacientes con hepatitis B o con alto riesgo cardiovascular, o sea, nos referimos a infarto del miocardio, o con nefropatía asociada al VIH o con los pacientes mayores de 60 años, deben adscribirse inmediatamente al inicio del tratamiento antirretroviral. Porque antiguamente, antes de las últimas publicaciones, se decía que, por ejemplo, un paciente que está cursando con una infección severa, como es la tuberculosis, puede ser pulmonar o extrapulmonar, primero se trataba el proceso infeccioso oportunista, es decir, el IO, y al concluir ese se iniciaba el tratamiento antirretroviral. Ahora la conducta actual se debe iniciar el tratamiento para la infección oportunista y simultáneamente se debe iniciar también el tratamiento antirretroviral. Es decir, ya no se posterga, ya no se pospone el inicio del inicio del tratamiento antirretroviral. Por ejemplo, si un paciente está con un proceso neoplásico, ¿no es cierto?, independientemente del estadio en que se encuentre en el proceso neoplásico, por decir, cáncer de estómago, que puede darse. Antes, primero se trataba el cáncer o se mejoraba el cáncer de estómago y se posponía el inicio de la terapia antirretroviral. Actualmente la conducta que es iniciar simultáneamente ambos tratamientos, es decir, para el cáncer, o sea, los antineoplásicos, los citostáticos, más el tratamiento antirretroviral. Igual en el caso de la hepatitis. Obviamente, en el caso de la hepatitis, siempre primero realizando los exámenes complementarios que corresponden. Es decir, realizar un perfil hepático, determinar la calidad de funcionamiento hepático a través de la bilirrubinemia, transaminasas, albúmina, ¿no es cierto? Y determinar así el clearance hepático y dosificar los medicamentos antirretrovirales de acuerdo al clearance hepático, ¿no? Lo mismo la nefropatía asociada al VIH. El paciente en insuficiencia renal por nefropatía
asociada a la infección por VIH, se debe de tener el clearance renal, ¿no es cierto? Y administrar a dosis renal el tratamiento o el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, en estas situaciones se inicia simultáneamente el tratamiento de las IOS o la patología concomitante más el tratamiento antirretroviral específico, ¿no? Ahora, para realizar el tratamiento antirretroviral, actualmente contamos con estos grupos farmacológicos de antirretroviral que están disponibles en Bolivia, ¿no es cierto? Y tenemos que son 4. Uno son los inhibidores, el primero es el ITRN, que es los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos del nucleócido, ¿no es cierto? Donde tenemos al acabavir, didanosina, los que utilizamos en el tratamiento son la lamivudina, el tenofovir, ¿no? Y la acidobudina, ¿no? La lamivudina que viene con la abreviatura del 3TC, ¿no es cierto? La acidobudina que viene popular AZT, ¿no? Ese es el primer grupo farmacológico. El otro grupo farmacológico, que son los inhibidores, el segundo, los inhibidores de la transcriptasa reversa, de la transcriptasa reversa, no análogos del nucleócido, ¿cierto? Tenemos en este grupo a 2 fármacos, los más representativos, el efavirenz y la nevirapina. De estos cuales utilizamos en el tratamiento antirretroviral, el efavirenz, ¿no? Ahora, el otro grupo son los inhibidores de la proteasa, los IPs. En este grupo tenemos al liponavir, al ritonavir, ¿no es cierto?, como los más accesibles en la economía nacional, ¿no es cierto?, al azatanavir, ¿no es cierto?, posteriormente, y al darunavir, ¿no?, que son menos frecuentemente utilizados, ¿no? De estos inhibidores de la proteasa, que son medicamentos antirretrovirales que se utilizan generalmente en el esquema de segunda línea de tratamiento de la infección por VIH, ¿no? En cambio, los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos del nucleócido y no análogos del nucleócido, son los medicamentos que se utilizan en los esquemas de terapéuticos antirretrovirales de primera línea. Y finalmente tenemos el cuarto grupo, que son los inhibidores de la integrasa. I es inhibidores de la integrasa. El medicamento más solicitado en este grupo farmacológico antirretroviral es el Zaltegravir, ¿no es cierto? El popular Zal, ¿no es cierto? Que se utiliza también en los esquemas de tratamiento de segunda línea antirretroviral. ¿Y cuál es el primer esquema de tratamiento? De primera elección. Está compuesto por 2 inhibidores de la transcriptasa reversa análogos del nucleócido, 2, ¿no es cierto?, análogos del inhibidor de la transcriptasa reversa análogos del nucleócido, y un inhibidor de la transcriptasa reversa no análogos del nucleócido. Los inhibidores de la transcriptasa reversa análogos del nucleócido son el tenofovir, que viene en comprimido de 300 miligramos, y la lamivudina, que vienen comprimidos de 300 miligramos, ¿no? Y este esquema de tratamiento está compuesto por un inhibidor de la transcriptasa reversa no análogo del nucleócido, que es el efavirenz, que viene en comprimidos de 600 miligramos. Este esquema de tratamiento es de una sola toma diaria en 24 horas, ¿no es cierto? Ha demostrado ser altamente efectivo, ¿no es cierto? Porque hasta hace unos 5 o 10 años, el gran problema era que el virus había desarrollado gran resistencia a los antirretrovirales estandarizados. ¿Cuál era el problema? Que en el mundo no existía esquemas de tratamiento específicos, recomendados, ¿no? Uno diagnosticaba infección por VIH y prescribía el esquema que más le convenía, ¿no? De tal modo que en el mundo se estima que hasta antes de la década del 2010, se tenía aproximadamente más de 150 esquemas de tratamiento antirretroviral. Ya a partir del 2008-2009, se intenta
estandarizar los esquemas de tratamiento antirretroviral, ¿no es cierto? Esto en base a lo que era la Organización Mundial de Naciones Unidas, que crea una oficina, que es el ONU-SIDA, ¿no es cierto?, que es la que da las reglas y normativas internacionales para el tratamiento antirretroviral, ¿no? Y este tratamiento, además deben conocer ustedes jóvenes, que es de entrega gratuita por parte del Estado, ¿no? Porque existe un fondo internacional que apoya para la compra de estos medicamentos y pone su contraparte, el Estado, en este caso en nuestro país, ¿no es cierto?, para la compra y entregar en forma gratuita al beneficiario, ¿no? O sea, al paciente infectado con el virus de la inmunodeficiencia. Una vez que hemos realizado, iniciado el tratamiento antirretroviral, ¿qué debemos realizar? El seguimiento del paciente. ¿Y cómo realizamos el seguimiento? Uno, evaluando clínicamente. ¿Cómo podemos evaluar aquello? A través de la aplicación de la clasificación clínica de los estadios de la infección por VIH de la Organización Mundial de la Salud, que son 4, como hemos visto, ¿verdad? A través del seguimiento, del recuento, el seguimiento del estado inmunológico del paciente, a través de la dosificación del número de linfocitos CD4 en el paciente, ¿no? Y también tenemos que realizar el seguimiento a través de ¿qué? A través del seguimiento del estado viral del paciente, a través de la medición de la carga viral en el paciente a partir del inicio del tratamiento antirretroviral, ¿no? Es decir, así se debe evaluar adecuadamente a un paciente. De esto, ¿qué realizamos en la práctica real en nuestro país? Solamente solamente realizamos el seguimiento clínico de los pacientes. Porque, por ejemplo, en nuestro departamento y en nuestra ciudad como capital del departamento, no contamos con el medio de descuento del linfocito, con la tecnología para realizar el descuento del linfocito CD4, cuya necesidad debe ser, es la siguiente, que se debe medir el estado inmunológico del paciente una vez diagnosticado infección por VIH, ¿no? O sea, para saber el estado inmunológico del paciente, para tener una línea de base y hacer el seguimiento ulterior del paciente. Y si el paciente tiene un descuento en ese momento del diagnóstico de la infección por VIH, tiene un descuento del linfocito CD4 inferior a 200, o sea, inferior a 200 células por milímetro cúbico, el seguimiento se debe hacer también con este descuento del linfocito CD4 cada 6 meses, ¿no? Pero si el descuento del linfocito CD4 es mayor a 200 células por milímetro cúbico, el seguimiento se debe realizar, o el nuevo descuento del linfocito CD4 se debe realizar aproximadamente cada 12 meses, es decir, en forma anual, ¿no? Ahora, ¿cómo realizamos el seguimiento clínico? Ese es el seguimiento inmunológico a través del descuento del linfocito CD4. ¿Cómo realizamos el seguimiento clínico del VIH? A partir del diagnóstico, digamos, hemos diagnosticado infección por VIH, ¿no es cierto? Y clasificamos que se encuentra en el estadio 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir del inicio del tratamiento antirretroviral, ¿no es cierto?, esta clasificación tendría que ir mejorando, ¿no? O por lo menos mínimamente no avanzar más, es decir, pasar a una fase 3 de la clasificación de la OMS, porque aquello significaría ya fracaso terapéutico, ¿no? Mínimamente tendrá que mantenerse en ese estadio o retornar a un estadio 1, que es cosa más difícil, ¿no es cierto? Pero mínimamente evitar la progresión de aquel, ¿no? Para determinar si es una evolución favorable o desfavorable, o estacionaria, ¿no? Eso es seguimiento, es ver el tipo de evolución que tiene el paciente, es decir, si es favorable, desfavorable o estacionaria, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder ver? A través del seguimiento clínico, aplicando la tabla de clasificación de la OMS y a través del descuento del linfocito CD4 y a partir de la medición de la carga viral. De nuestro medio no realizamos carga viral ni descuento del linfocito CD4. Entonces, aquí nos remitimos a la clasificación clínica, ¿no? Pero es bueno que sepamos cómo debemos realizar cuando estemos en un medio más dotado, ¿no? Entonces, una vez que hemos determinado que el paciente puede evolucionar favorablemente o en forma estacionaria, y en muchos casos existe una evolución desfavorable. En estos casos, ¿no es cierto?,
se llama, la evolución desfavorable llamamos fracaso terapéutico al tratamiento antirretroviral. Y el fracaso puede ser clínico, inmunológico o viral. Cuando decimos que se trata de fracaso al tratamiento antirretroviral clínico, cuando, ¿no es cierto?, el paciente que ha ingresado, por decirles, en un estadio clínico de la OMS clasificado en el 2, a pesar del tratamiento instaurado, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, evoluciona progresivamente hacia una fase 3, ¿no es cierto?, hacia una clasificación 3 de la evaluación clínica de la OMS, ¿no? Entonces, aquello, a pesar del tratamiento antirretroviral, sigue evolucionando la enfermedad. Entonces, aquello se declara como fracaso clínico. Cuando decimos que se trata de fracaso inmunológico, cuando el paciente ha sido diagnosticado con portador del virus de la inmunodeficiencia, ¿cierto?, se inicia el tratamiento antirretroviral. Al momento del inicio del tratamiento antirretroviral, ¿qué debemos hacer? Evaluar el estado inmunológico del paciente. ¿Y cómo evaluamos? A través del descuento del linfocito CD4. Si a partir, y tenemos que en ese paciente, al momento del diagnóstico, el descuento del linfocito CD4 está, por decirlo, en 500 células por milímetro cúbico, ¿no es cierto?, e iniciamos el tratamiento antirretroviral, ¿no es cierto?, se inicia. Y hacemos el control, ¿a cuánto? En este caso, a los 6 meses, al año. Y en ese descuento del linfocito CD4 nos reporta, por decirles, 300. Si está 300, ¿cómo ha sido la evolución en el paciente? ¿Ha sido favorable, desfavorable o estacionario? Desfavorable. Porque en vez de incrementar el número de linfocitos CD4 por el tratamiento antirretroviral iniciado, ¿qué ha sucedido? Ha descendido. Cuando esta situación se produce en dos recuentos de linfocitos CD4 consecutivos, es decir, la tendencia a bajar en dos controles, en dos recuentos de linfocitos CD4, se determina que existe un fracaso inmunológico, ¿no? ¿Y cuál será la conducta? Valorar la terapia antirretroviral para virar, rotar a otro esquema de tratamiento de segunda línea antirretroviral. Es decir, en este caso ya tendremos que integrar a los inhibidores de la proteasa o a los inhibidores de la integrasa, ¿no? ¿Y cómo valoramos el fracaso viral? Por decirles, a pesar del tratamiento iniciado en un paciente portador del virus de la inmunodeficiencia, se inicia el tratamiento antirretroviral y el número de copias que tiene, por decirles, es de 2000 copias por milímetro cúbico. Y en los sucesivos controles, la tendencia del incremento de copias virales en el plasma del paciente se va a incrementar 4.000, 5.000, hasta 10.000, en más de una, es decir, en dos, ¿no es cierto? Entonces se declara como carga viral, porque lo ideal sería, ¿no es cierto?, lo normal sería, si existe una adecuada respuesta al tratamiento antirretroviral por parte del paciente, sería que la carga viral, ¿no es cierto?, vaya reduciéndose por la instauración del tratamiento antirretroviral. En este caso, ¿qué hacemos? Cuando se trata de una progresión desfavorable, ¿no es cierto?, de un fracaso terapéutico al tratamiento antirretroviral clínico, ni inmunológico y o viral, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos que realizar? Investigar si ha existido buena adhesión del paciente hacia el tratamiento antirretroviral, porque es un tratamiento de por vida y además altamente tóxico. Entonces, muchos pacientes abandonan el tratamiento o son irregulares en el tratamiento, ¿no? Es decir, un día consumen, otro día no consumen, por los efectos colaterales de los fármacos que están involucrados en el esquema de tratamiento. Entonces, ver la adhesión del paciente hacia el tratamiento antirretroviral. Y segundo, valorar si se trata de un fracaso de los fármacos antirretrovirales. ¿Para qué? Para poder dotar de esquema terapéutico antirretroviral en el paciente. Ahora, un paciente que ha iniciado tratamiento antirretroviral, ¿no es cierto?, sucede que una vez iniciado es portador del virus de la inmunodeficiencia. Sucede que se inicia el tratamiento antirretroviral y su recuento del linfocito CD4 era inferior, ¿no es cierto?, o también puede ser superior, pero eso es más raro, ¿no es cierto? ¿Qué presenta? Termina por presentar síntomas.
Síntomas de una enfermedad infecciosa oportunista que al momento del diagnóstico de la infección por VIH y el inicio del tratamiento antirretroviral era asintomática. Iniciamos el tratamiento antirretroviral para VIH, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y el paciente empieza a presentar síntomas, ¿no es cierto? Síntomas de la enfermedad infecciosa oportunista que hasta entonces estaba asintomática u oligosintomática, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama síndrome, ¿no es cierto?, inflamatoria de reconstitución inmunológica, se abrevia como SIRI. Síndrome inflamatorio de respuesta a síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, que se presenta en los pacientes que generalmente al momento de iniciar el tratamiento antirretroviral tienen un número de recuentos de linfocitos CD4 inferior a 200 por milímetro cúbico. Se presenta más o menos aproximadamente entre los 2 y 12 meses después de haber iniciado el tratamiento antirretroviral, ¿no es cierto? ¿Qué se hace en estos pacientes? Lo primero que recomendarles es que no se debe suspender el tratamiento antirretroviral. 1. 2. Se debe iniciar el tratamiento para la infección oportunista que hasta entonces estaba, diagnosticarla y tratar la infección oportunista que hasta entonces estaba oligosintomática o asintomática, ¿no? Y además se debe prescribir que, como es una respuesta inflamatoria de reconstitución inmunológica, se debe iniciar de antiinflamatorios, de preferencia esteroideos, ¿no? ¿Y cuál es el medicamento que se sugiere y se recomienda? Es la prednisona. ¿A qué dosis? A 0.5 miligramos por kilogramo peso, ¿no es cierto? Día, ¿no es cierto? En una sola dosis, ¿no es cierto? Por el lapso de 5 a 10 días, ¿no? Y además continuar con el tratamiento antirretroviral. Este es un fenómeno relativamente frecuente, ¿no? Relativamente frecuente. Hay otra situación que también es conveniente conocerla y a la cual nosotros estamos expuestos. Sucede que en la ley del paciente portador del virus de la inmunodeficiencia, del SIDA, en el popular PBBs, ¿no es cierto?, que para evitar la estigmatización de estos pacientes, ¿no es cierto?, la estigmatización social que sufren, a la que están expuestos estos pacientes, ellos y su familia en general, ¿no es cierto?, la ley los protege. Entonces, ellos no están obligados cuando asisten a un establecimiento de salud a comunicar que son portadores del virus de la inmunodeficiencia. En consecuencia, los trabajadores, los que trabajamos en el sistema de salud, puede ser en la parte administrativa, médica o paramédica, ¿no es cierto?, estamos expuestos, ¿no es cierto?, a cometer algún error, ¿no es cierto?, alguna imprecisión, ¿no es cierto?, y poder llegar a exponernos a una situación de riesgo y poder contraer el virus accidentalmente, ¿no? O sea, un accidente laboral. En estos casos, cuando ha ocurrido aquello, ¿no es cierto?, nos exponemos accidentalmente al contagio del virus de la inmunodeficiencia, ¿no es cierto? ¿Qué se tiene que realizar? Primero, lo que se tiene que realizar es realizar una curación exquisita con antisépticos en el lugar. Por ejemplo, si en este caso se tratara, por ejemplo, de un pinchazo con una aguja hipodérmica, ¿no es cierto?, que estamos retirando del paciente de una vía endovenosa y nos pinchamos, es una herida corto, punzante y profunda, ¿no es cierto?, donde se ha producido opción de continuidad y estamos contaminándonos con sangre del paciente, la probabilidad de contagio es alta. Entonces, esta es una exposición accidental. En estos pacientes hay que hacer el tratamiento local, ¿no es cierto?, con lavado de la herida, hipoquirúrgica, con abundante antiséptico, descubrir la herida y denunciar al servicio de epidemiología de la institución. Si es un centro de salud, al centro de salud. Si es un hospital, al epidemiólogo del hospital. ¿Para qué? Para que se nos dote e iniciar, ¿no es cierto?, iniciar el tratamiento de post-exposición, tratamiento profiláctico post-exposición. Y este tratamiento se debe iniciar antes que transcurran o pasen las 72 horas a partir del accidente laboral que hemos tenido, ¿no? A partir del accidente laboral que hemos tenido. También puede suceder, por ejemplo,
no en la vida laboral, sino en la vida civil, que uno ha llegado a tener una relación sexual con pareja desconocida y que después, o a las horas se entera de que es portadora del virus, ¿no es cierto? También en aquella situación hay una exposición accidental, ¿no es cierto?, al virus, y que uno haya podido adquirir en forma accidental este virus, ¿no es cierto? También en aquella situación se realiza la profilaxis post-exposición. ¿Y en qué consiste? El esquema es el mismo esquema de tratamiento del paciente portador del virus, ¿no es cierto? Es decir, el tenofovir, la lamivudina y el efavirenz, ¿no? El 363. Se da una sola vez la tableta al día en cada 24 horas. Este tratamiento tiene una extensión de 28 días, ¿no es cierto? Y al concluir este tratamiento, a los 3 meses y a las 6 horas, se debe realizar el control correspondiente con la dosificación de anticuerpos contra el virus o agentes o elementos o material genético del virus en el huésped susceptible, en el probable susceptible, ¿no? Este tratamiento debe iniciarse antes de las 72 horas de producido el evento de riesgo, ¿no? Y finalmente, tendría que hablar de lo que es más importante, hablar de la prevención de la enfermedad, ¿no? Que es en realidad lo deseable, lo ideal, ¿no? ¿Y cómo se puede realizar la prevención? Ya siempre. Las recomendaciones que ya salieron desde la década del 80. Una de aquellas es la monogamia, la fidelidad conyugal. 3, el uso consistente del preservativo, ¿no? Métodos de protección de barrera consistente del preservativo. El preservativo tanto masculino como femenino, ¿no? No sé, jóvenes, si tienen alguna consulta, de lo contrario, hubiéramos concluido acá. Tienen la palabra. Si tienen alguna consulta, por favor, adelante. Pero indicarles, como no hay consultas, indicarles que su presidente seguramente les va a consultar y me tienen que confirmar la fecha de examen. De acuerdo al rol de exámenes, nos toca dar el tercer parcial el día lunes, ¿no? Si no se modifica el calendario, estaríamos empezando el examen aproximadamente entre las 3 y 4 de la tarde, o sea, por la tarde. Creo esta vez al grupo A inicial y luego al grupo B. Y el final está fijado para el día 14 de octubre, es decir, para el día jueves. Conversé con su dirigente y tienen que confirmarme las fechas, ¿no? Sin otro particular. Y si es el caso de que posterguen o modifiquen la fecha de examen, estaríamos pasando clases el día lunes, de 3 a 4, los dos grupos simultáneamente. En otro particular, que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima semana, jóvenes.